Muy bien, amados hermanos, muy buenas noches a todos. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta masterclass sobre el milenio, la última masterclass del año, vamos a decir así, del año 2022. Cómo el año se ha ido tan rápido, ¿verdad? Hemos recibido tanta palabra, tantas conferencias, tantas masterclass, cursos que hemos recibido a través del Instituto Logos, y bueno, esta vendría a ser ya la última del año. ¿Okay? Vamos a cerrar con el milenio. Muchos dicen que es el reino de Jesucristo en la tierra, otros dicen que no, que es en el cielo. Bueno, todas esas dudas, esas preguntas que de repente nos hemos hecho de dónde va a ser el milenio, ¿verdad? Todo eso lo vamos a descubrir según la palabra en la masterclass de esta noche. Ya a continuación, inmediatamente ya vamos introduciéndonos al tema de esta noche. El tema del milenio proviene de una sola mención en la Biblia. Fíjese qué detallito, ¿no? Una sola mención en la Biblia, y con esto se ha creado todo esto del milenio. Un solo pasaje, no más, se puede buscar en toda la Biblia, pero en un solo pasaje habla del milenio, en un texto lleno de símbolos y lenguaje apocalíptico. Sin embargo, amados, sin embargo, el tema del milenio es muy usado para dividir por lo menos, yo diría, tres escuelas principales. Todos los teólogos concuerdan con lo que les voy a presentar a continuación. Algunos de repente han oído hablar de esto y otros no. Son tres posiciones que son las más conocidas en cuanto al milenio, y estas son: la primera es la premilenialista, que es la primera posición teológica con respecto al milenio, pero la primera posición teológica se divide en dos. Una es la dispensacional y la otra es el histórico. O sea, son los premilenialistas dispensacionalistas y los premilenialistas históricos, ¿no? Se divide en dos partes. Luego viene la segunda postura teológica sobre el milenio, y en la postmilenialista, y la tercera, la amilenialista. No se preocupe, vamos a explicar detalladamente cada una de estas posturas teológicas. Más adelante usted lo va, pero disfrutar. Dicho, amado seas, hermano, amado hermano, dicho sea de paso, estas tres posiciones han existido dentro de la iglesia por mucho tiempo, por si acaso. Pero, miren el detalle, la más reciente de estas tres es la premilenialista, justamente la que se divide en dos partes, que son dos partes totalmente diferentes, ¿ok? Ya vamos a explicar más adelante. Y teólogos dentro de las columnas de la ortodoxia las reconocen como legítimas, aunque estén en desacuerdo, porque una está en desacuerdo de la otra. Ya lo vamos a ir analizando una por una. O sea, de las tres, las cuatro posturas, porque son dos posturas en una en los premilenialistas. Muy bien, la posición. Ahora, que tengamos en cuanto al milenio, amados, yo creo que de repente usted ya tiene una postura, tiene una posición, o no la tiene y no conocía nada de esto, simplemente ha oído hablar del milenio, ¿no? Pero la posición que tengamos en cuanto al milenio, ojo, no determina si estamos en sana doctrina o no, porque muchos, no, esa es una herejía. No, no determina si estamos en sana doctrina o no. No debemos fanatizarnos con este asunto, ¿ok? Debemos mantener, hermanos, todos aquí los presentes, la unidad en todos los eventos esenciales y principales. ¿Y cuáles son estos eventos esenciales? Pues la segunda venida. Todos tenemos que creer en eso. El que no cree en la segunda venida, pues entonces, ¿de qué cristianismo estamos hablando, verdad? ¿Qué es lo que nos une? La segunda venida. ¿Qué más? La resurrección, que es un tema que obviamente es ni siquiera podemos hablar de una postura teológica, sino ya es parte de nuestra doctrina, de nuestros principios. También el juicio. Va a haber un juicio. O sea, si alguien viene y le dice, no va a haber un juicio, los pecadores no van a ser juzgados, o sea, eso ya está fuera de foco, ¿no? Otra cosa que nos debería unir también es el cielo nuevo y la tierra nueva, ¿ok? Si usted concuerda con eso, entonces estamos en el mismo camino, mi querido hermano. Ahora, veamos a continuación
las posiciones teológicas con respecto al milenio. Ya, acuérdense que son tres posturas, tres posiciones teológicas, y la primera se divide en dos. Las famosas premilenialista, que es la más actual. Las otras dos son más antiguas, ¿ok? Muy bien, vamos aquí a ver un cuadro donde nos va a explicar absolutamente todo con respecto a esta primera postura, que es la premilenialista, pero vamos a enfocarnos en la premilenialista dispensacional, ¿ok? Los premilenialistas dispensacionalistas, ¿ok? Vamos viendo aquí un cuadrito, ¿verdad? Empieza con la obra misionera, Israel falla, porque obviamente falló y falló y sigue fallando. Obra de Dios con Israel. Cuando digo fallar, estoy hablando del propósito. O sea, no se han enfocado en el propósito, ni mucho menos con respecto al Mesías. Acuérdense que Israel aún sigue esperando al Mesías, ¿ok? Aún lo siguen esperando. Ahora, amados, la obra misionera de la iglesia viene después, es la obra de Dios con la iglesia, luego viene un arrebatamiento según los dispensacionalistas, hay una tribulación también, todo esto obviamente está ahí en el cuadro, ¿no? Y también viene un arrebatamiento, hay una obra misionera de los 144,000 sellados, que según los dispensacionalistas, ellos son los que van a predicar también durante este tiempo de la gran tribulación. En otras palabras, ellos creen en la gran tribulación. Luego viene la segunda venida de Cristo, que es post-arrebatamiento, post-gran tribulación. No se olvide eso. Ya lo vamos a explicar ahí en el cuadro. La iglesia, Israel y las naciones participan del milenio. Repito, la iglesia, Israel y las naciones participan del milenio, que es el tema de esta noche. Viene un juicio final, hay un reino de Dios establecido aquí en la tierra y viene lo que es la eternidad, luego del juicio, ¿ok? Bien, vamos a desglosar todos estos puntos. ¿Qué vendría a ser, amados, el premilenialismo dispensacional? Según la interpretación premilenial y dispensacional, Jesús, ojo, miren, por favor, presten atención a esto, Jesús regresará a la tierra después de una tribulación de 7 años, conocida como la Gran Tribulación. ¿Y qué va a pasar? Reinará durante 1000 años. Eso creen los dispensacionalistas. Además, Dios entregará a la nación de Israel la tierra prometida según Génesis 15:18. Ojo, la mayoría de los premilenialistas dispensacionales son pretribulacionales. O sea, interpretan que Apocalipsis 4, verso 1 y verso 2, es una referencia al arrebatamiento. O sea, los premilenialistas dispensacionalistas creen en el arrebatamiento. ¿Ok? Entienden que el arrebatamiento se dará cuando Cristo retire a los cristianos de la tierra antes del comienzo de la gran tribulación. ¿Entendieron? Los premilenialistas dispensacionalistas creen en un arrebatamiento y creen que luego de un arrebatamiento viene la gran tribulación. Ya los creyentes serán arrebatados. Algunos, lea bien ahí, algunos premilenialistas dispensacionales, conocidos como mesotribulacionales, creen que el arrebatamiento tendrá lugar durante la gran tribulación. Solo algunos creen que durante la gran tribulación sucederá el arrebatamiento. Ahora, según el premilenialismo dispensacional, durante la gran tribulación muchos judíos se volverán a Jesucristo. O sea, será una oportunidad para que Israel realmente conozca a Jesucristo o reconozca a Jesucristo como el Mesías, es lo que afirman ellos. Ahora, las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia fueron incondicionales según esta postura. Por lo tanto, los judíos llegarán a poseer la tierra prometida que está en Génesis 15:18. Todas las referencias de Apocalipsis a Israel aluden a la nación de Israel. Ahora, otra preguntita acá. ¿En qué pasajes bíblicos? Vamos a la Biblia, porque toda postura tiene que tener un apoyo bíblico, ¿verdad? Es una postura teológica. Ahora, ¿en qué pasajes bíblicos se apoya el premilenialismo dispensacional? Dios retirará del mundo a los cristianos
antes de descargar su ira durante la tribulación. Acuérdense que habrá tribulación, habrá ira, las copas, ¿no? Todo eso será derramado, los juicios, en fin. Primera de Tesalonicenses 5:9, Apocalipsis 3:10, lo afirman, esa es la palabra que ellos utilizan. Las promesas que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes son incondicionales. Está en Génesis 15, verso 7 al verso 21. No hay una mención específica de la iglesia entre Apocalipsis 4 y 19. Ahora, otra pregunta. ¿Cuándo gozó de aceptación el premilenialismo dispensacional? O sea, ¿cuándo se hizo famoso esta postura, esta posición teológica, esta interpretación? Fíjese qué detalle. Surgió en el siglo XIX, o sea, 2 siglos atrás, entre el movimiento de los hermanos libres, muy famosos por si acaso, grupo de iglesias bíblicas, ojo, fundamentalistas, fundadas alrededor del año 1820. El premilenialismo dispensacional adquirió popularidad hacia fines de ese siglo y está muy extendido en la actualidad, hoy, ¿verdad? Algunos premilenialistas dispensacionalistas, los más famosos, miren, Nelson Darby, Scofield, no me diga que no he escuchado hablar de Scofield, la famosa Biblia Scofield. En mi época nos matábamos por tener una Biblia Scofield, era pero una joya, ¿no? Harry Ironside, conocidito también, Gleason Archer, Donald Barhouse, Lindsay, Chuck Smith, y uno que es, yo diría, dentro de los más famosos premilenialistas dispensacionalistas, John MacArthur. John MacArthur es famosísimo. Charles Riley, Charles Stanley, Norman Heister y Tim LaHaye es un personaje actual, tiene libros, pero cantidad de libros. Es impresionante este hombre cómo ha escrito tanta literatura cristiana. Yo rescato aquí de todos estos nombres 3 que son bien conocidos. Uno es Scofield, otro es MacArthur y otro es LaHaye, que son de los más conocidos. Muy bien, esto es premilenialismo dispensacional, amado hermano. Ahora, vamos al segundo, premilenialismo histórico. Ahí está la era de la iglesia, la gran tribulación, segunda venida de Cristo, milenio, eternidad. Ya hay un cambio. Ahí usted no ve el arrebatamiento, no ve nada de lo que usted vio en el otro. Vamos a explicar rápidamente porque el tiempo se nos va y es oro, ¿verdad? Ahora, ¿qué vendría a ser el premilenialismo histórico? El premilenialismo histórico sostiene que los cristianos permanecerán en la tierra durante la gran tribulación. Ojo, repito, los premilenialistas históricos creen que nosotros, todos los cristianos, todos vamos a pasar la gran tribulación. Miren, qué detalle. La tribulación purificará a las iglesias. O sea, ellos piensan que la gran tribulación va a ser para purificar a las iglesias. Miren, y también edificará a los falsos creyentes. Y la segunda venida de Cristo precederá al milenio. O sea, creen en una segunda venida, pero luego de la gran tribulación. Muy bien, según el premilenialismo histórico, la iglesia reemplazó a la nación de Israel como el pueblo del pacto de Dios. Ojo, hay un reemplazo, según ellos. Esta interpretación, también conocida como premilenialismo del pacto para otros teólogos, considera que el milenio será literalmente un periodo futuro de 1000 años según el premilenialismo histórico. Ahora, la tierra y las bendiciones que Dios prometió a Abraham y a su descendencia estaban condicionadas a la obediencia de Israel. La pertinaz desobediencia de Israel fue una violación al pacto de Dios que había establecido con ellos. Segundo, a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios mantiene su pacto de gracia con todos los que confían en él. Estos creyentes que hoy constituyen la iglesia son el verdadero Israel. Ahora, ellos hablan muchísimo sobre el verdadero Israel, que son los gentiles, que es la iglesia, descartando el pueblo de Israel, que solo va a ser purificado más adelante. Ojo, la mayoría de las referencias a Israel en el libro de Apocalipsis simbolizan la iglesia, diferente a la otra postura. ¿No? La otra postura dice que no, que todo lo que habla Israel es Israel, pero acá no, acá dice no. Todas las referencias, o la gran mayoría de las referencias que habla de
Israel está hablando de la iglesia, ¿no? Simbólicamente. Bien, vamos a una pregunta. ¿En qué pasajes bíblicos se apoya el premilenialismo histórico? El anticristo, por ejemplo, se manifestará antes de la segunda venida de Cristo. Esto lo afirma segunda Tesalonicenses, según esta postura. La tribulación erradicará de las iglesias a los falsos creyentes, o sea, salen los falsos creyentes. Los santos permanecerán en la tierra durante la tribulación. Creen que la iglesia se queda a vivir y a sufrir la gran tribulación para ser purificada. Ahora, las promesas de Dios a Abraham y a su descendencia están condicionadas, ahí están las referencias. El Nuevo Testamento usa varias veces las expresiones Israel y las 12 tribus para referirse a los cristianos, ellos tienen esa referencia. Y finalmente otra pregunta dice, ¿cuándo gozó de aceptación el premilenialismo histórico? O sea, ¿cuándo se hizo famosa esta postura? El premilenialismo histórico fue posiblemente la primera, ojo, la primera manera de entender los últimos tiempos entre los cristianos que vivieron inmediatamente después de los apóstoles. Muchos padres de la iglesia primitiva, fíjese, adoptaron esta perspectiva como Lactancio, Ireneo, famoso Ireneo, en el 130, Justino Martín, también he leído de él, en el 100 al 165, y posiblemente Papías, también entre el 60 y el 130. Un discípulo del apóstol Juan, entre los pensadores bíblicos modernos que adhieren a esta postura están David Dockery, John Wycliffe Montgomery, que es conocidito también, George Barley, Murray, que ha escrito muchísimos comentarios, no sé si usted ha ido a hablar del comentario Murray, Robert Gundry y George Lard. Muy bien, ya estamos en la segunda postura y nos vamos a la tercera, o sea, la segunda, porque la primera se desglosa en dos. Viene el postmilenialismo, aquí está el cuadro, usted lo puede ver, diferente también. Vamos a explicar. ¿Qué es el postmilenialismo entonces? Post, obviamente viene después, el postmilenialismo cree en la segunda venida de Cristo, ¿no? Que la segunda venida de Cristo ocurrirá después del milenio, ¿no? El reino milenial, descrito en Apocalipsis 20, verso 1 al 6, representa un extenso periodo cuando mediante la predicación del evangelio, la mayoría del mundo se someterá al señorío de Jesucristo. No dice todos, dice la mayoría. Ojo, el detallito, ¿eh? Durante este tiempo, Satanás no tendrá poder sobre la tierra y los regímenes del mal colapsarán, lo que dice Apocalipsis 19. El milenio será precedido por un periodo de gran tribulación. Según el postmilenialismo, durante el milenio, Cristo, dicen ellos, gobernará la tierra por medio de su espíritu y su iglesia, y no estará, sin embargo, físicamente presente sobre la tierra. Ojo, no estará presente sobre la tierra físicamente, contrarrestando a las otras posiciones teológicas. La resurrección mencionada en Apocalipsis 20 representa la regeneración espiritual de quienes confiaron en Jesucristo. O sea, nada que ver con el arrebatamiento. La segunda venida de Cristo, la lucha final entre el bien y el mal, derrota de Satanás, la resurrección física de todo el mundo y el juicio final ocurrirán al mismo tiempo, inmediatamente después del milenio. O sea, todo pareció a ser después del milenio. Ahora, ¿en qué pasajes se apoyan estos postmilenialistas para hablar lo que están hablando? Todas las etnias recibirán el evangelio antes de la segunda venida, según ellos, y lo hablan bien, ¿eh? Todo el mundo va a recibir la palabra antes de la segunda venida. La primera resurrección puede ser una referencia a la resurrección espiritual, o sea, la regeneración o el nuevo nacimiento de las personas que confiaron en Cristo, ahí está la referencia. La segunda venida de Cristo y la resurrección, dice acá, ¿verdad? La segunda venida y la resurrección de todo el mundo, fieles e infieles, ocurrirá en el mismo momento. Ahí está la referencia. Y otra pregunta, ¿cuándo gozó de aceptación el postmilenialismo? O sea, ¿cuándo se hizo famosa, conocida esta postura? El primer escritor claramente postmilenialista fue Joaquín de Fiore en el año 1135 al 1202. El postmilenialismo, hermano, se generalizó durante el siglo XIX. Algunos cristianos incluso creyeron que la intensificación de la obra misionera en el mundo, que en la época era muy fuerte, representaba el principio del milenio. O sea, en esa época los
postmilenialistas pensaban que ya estaban a puertas del milenio debido a la tanto viaje misionero que hacían. Algunos postmilenialistas famosos son Jonathan Edwards, el famoso predicador, junto a teólogos como Warfield, August Strong, miren, hay un comentario Strong muy famoso, Hodge, Dabney y Lorraine Botter y Sproul. Bien, y finalmente está el amilenialismo. Solamente para decirles, amados, escuchen por favor lo que les voy a decir antes de leer el amilenialismo. Solo estoy instruyendo a los hermanos de las posturas. Ojo, no estoy diciendo tal postura es la verdadera, tal postura es la que tenemos que seguir. Mi deber como maestro es enseñar, instruir, dar a conocer las decisiones de cada uno de ustedes. ¿Ok? Yo no estoy aquí para imponer absolutamente nada en esta masterclass. Mi deber y en todas las clases es instruir. Ok, finalmente, amilenialismo. Terminamos con las posturas, con esta. El cuadro es totalmente distinto también. ¿Qué vendría a ser el amilenialismo? El amilenialismo sostiene que Jesús vendrá otra vez, pero, que él no reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años. Ojo, no reinará literalmente sobre la tierra durante 1000 años. Miren, ya hay una tremenda diferencia. Entiende, en cambio, que el milenio simboliza el reino de Cristo en la vida de su pueblo. Miren, o sea, un simbolismo. Desde el comienzo de la iglesia hasta su segunda venida, Cristo, con su muerte y resurrección en el año 30 después de Cristo, ahí él venció a Satanás y restringió su poder sobre la tierra. Los cristianos sufrirán persecución, o sea, la gran tribulación, y el reino de Dios se propagará en el milenio, hasta la segunda venida de Jesús, cuando Cristo vuelva, derrotará de inmediato a los poderes del mal, resucitará a los santos y a los impíos, los juzgará y los enviará a su destino eterno. Según el amilenialismo, la gran tribulación representa las catástrofes, las guerras, las persecuciones que han tenido lugar en el curso de la historia de la iglesia. La mayoría de las referencias a Israel en el libro de Apocalipsis son referencias simbólicas para ellos al pueblo de Dios sobre la tierra. En la literatura apocalíptica, que es mucha, ¿verdad? Los números no representan unidades cuantitativas, literales, sino conceptos para esta postura. Por ejemplo, bien, vamos a ver un ejemplo acá. El 6 simboliza lo incompleto. Nos han enseñado eso, ¿verdad? El 7 representa lo perfecto y acabado, que es el número de Dios para muchos, ¿verdad? El 10 conlleva la idea, ojo, la idea de un buen número de veces. El 12 representa la perfección del pueblo de Dios y 1000 simboliza una gran cantidad o un periodo muy extenso. Los pasajes que apoyarían esta postura, en la Biblia usa con frecuencia el número 1000, en sentido figurado, dicen ellos, y están ahí las referencias. La primera resurrección está en Apocalipsis 24, podría ser una referencia a la resurrección espiritual, o sea, la regeneración o el nuevo nacimiento de los que confían en Cristo. La segunda venida de Cristo y la resurrección de los fieles, y los infieles ocurrirán en el mismo momento. La segunda venida de Cristo y la resurrección de los fieles y los infieles ocurrirán en el mismo momento también, y los santos permanecerán sobre la tierra durante la tribulación, amados hermanos. Finalmente, cuando se hizo tan conocida esta postura del amilenialismo, esto floreció en el siglo V, fíjese, siglo V, fundamentalmente gracias a la promoción de San Agustín, que hay muchos evangélicos que han leído a San Agustín, ¿no? Pero obviamente tiene una línea católica. Es una interpretación muy extendida a través de toda la historia de la iglesia. Algunos amilenialistas famosos, por ejemplo, miren, sorpréndanse, cáiganse, yo me sorprendí también. Miren los amilenialistas que están acá. Martín Lutero encabezando la lista. Juan Calvino, los dos famosos de toda la Reforma, así como otros teólogos evangélicos como Mullins, Abraham Kuyper, Berkouwer, Hobbes, famoso, Stanley Grenz, Parker, muchos estudiosos de la historia de la iglesia, creen que Agustín de Hipona, famosísimo también, 354 al 430, padre de la iglesia, eso es verdad, fue el primer amilenialista. Oiga,
Qué tremendo, ¿ah? Ahora, vamos aquí al último cuadrito y usted toma la decisión. Después lo va a analizar, usted va a tener el material. ¿Cuál de estas teorías, amados hermanos, ministros y pastores, de repente algunos ya se han quedado sorprendidos, están con la cabeza que les sale humo, y ahora, ¿qué hago? ¿Dónde me meto acá? Dice, ¿no? Esta teoría del milenio es la correcta. ¿Cuál es la acertada, pastor? Ahí está la opción A, que es el amilenialismo. No hay milenio, o sea, para el amilenialista no hay milenio. O sea, Calvino, Lutero, para ellos no existía el milenio. ¡Sorpresa! ¿Ah? El milenio es espiritual para ellos, ¿no? Segunda postura, el premilenialismo histórico. Ellos no creen en el arrebatamiento, hermanos. Los premilenialistas históricos no creen en el arrebatamiento. Tercera postura, el premilenialismo dispensacional. Sí hay arrebatamiento, y ahí está todo el cuadro del proceso, ¿verdad? Y cuarto, el postmilenialismo. El reino es ya. La iglesia cambiaría el mundo. O sea, los postmilenialistas predican mucho, ¿no? El reino ya está acá, la iglesia va a cambiar al mundo, el rey. Muchos hablan del reino, ¿se ha dado cuenta? El reino, el reino, el reino. Por ejemplo, el otro día me invitaron a comer, no voy a decir el nombre, por supuesto. No, mira, te voy a dar una comida, pero de reino. Te voy a llevar a un restaurante de reino. ¿Por qué no te compras una ropa que sea de reino? O sea, la otra ropa no es de reino, ¿no? El otro restaurante no es de reino. O sea, ya se usa mucho esta palabra. Los postmilenialistas, las nuevas tendencias, las nuevas posturas, ¿no? Lo nuevo que ha venido hace 30 años atrás son postmilenialistas. Son 4 posturas. Usted elige A, B, C o D. Ahí está. Usted tome la decisión, mi querido hermano. ¿Ah? Bien, vamos ahora a explicar un poquitito ya la Biblia. Miren, la hora se nos está yendo, nos queda solo 30 minutos. Tanto que hablar, por Dios. Satanás, para empezar, es atado por 1000 años. Antes del milenio, obviamente tiene que ser atado Satanás, pues hermano. Si Chucky no es atado, entonces no hay milenio. Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 20, ya vamos a la Biblia, versículo 1 y versículo 3. Vi un ángel, dice Juan, ¿verdad? Que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Primera vez que vemos la famosa 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañasen más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. En la segunda venida de Cristo, descrita en el capítulo anterior, la bestia y el falso profeta, eso está en el capítulo 19, por si lo han leído, ya habían sido lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Acuérdense. O sea, ¿quién quedaba? Era obviamente el dragón, que es Satanás en persona, que les había dado autoridad a estos dos, ¿no? Acuérdense que hay una trinidad satánica para el que no tiene idea, ¿verdad? Que es el dragón, que es Satanás, está el anticristo y el tercer personaje es el falso profeta. ¿Ok? Muy bien, entonces estos dos ya están en el lago de azufre. Quedaba el dragón, es atado por 1000 años, no es lanzado al lago de azufre, sino atado por 1000 años. Algunos se preguntan y dicen, pero ¿por qué no lo lanzó al lago de azufre? ¿Por qué solo lo ató por 1000 años, verdad? Pero obviamente ahora él mismo será apresado, ¿no? Bueno, hasta ahí quedamos. Es muy curioso, ¿verdad? Que quien se ocupa de Satanás es un ángel que desciende del cielo. Ojo, miren, eso dice la Biblia. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo, ¿cierto? Y una gran cadena en la mano y prendió al dragón, o sea, prendió a Satanás. Es curioso que quien prende a Satanás, o sea, el dragón, es un ángel. Nos llama la atención, ¿verdad? No sé si le llama la atención. Lo fácil, porque es fácil que le resulta a este ángel cumplir con la tarea asignada. Desde la perspectiva celestial, no parece que Satanás sea un ser pues tan poderoso, ¿verdad? Como nosotros pensamos, ¿no? En este punto es interesante señalar que los amilenialistas, fíjese, dicen que es la predicación del evangelio la que ata al diablo, ¿no? Según ellos.
Pero aquí se nos explica que será un ángel que descenderá del cielo. Literalmente lo que dice la Biblia. Ahora, aquí aparecen juntos los 4 títulos con los que se designa al maligno en este libro. ¿Cuáles son los títulos que se le da a Satanás? El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, tercero que es el diablo, y Satanás. Ahí están sus 4 títulos chuquientos, ¿no? Diabólicos, dragón, serpiente antigua, diablo y Satanás. Con ellos se subraya su naturaleza bestial y monstruosa, además de su carácter engañador y seductor. Este malvado ser ha venido ejerciendo su influencia en el mundo, lo sabemos, desde el comienzo de la raza humana. Es por eso se le describe como la serpiente antigua, ¿no? El primer asunto al que nuestro rey, Jesucristo, debe prestar atención para establecer su reino en este mundo es el total confinamiento del cabecilla de los rebeldes. Y dice el texto, y repito, y lo ató por 1000 años, ¿no? Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él. A partir de ese momento, ya no podrá operar más en los hijos de la desobediencia, según Efesios 2:2, tal como lo hace en la actualidad. Además, no debemos olvidar que para este momento el Señor habrá destruido a los hombres rebeldes. Ya en Apocalipsis 19, ya los hombres rebeldes han sido destruidos. Solo faltaba el dragón ser atado por 1000 años. Acuérdense que el milenio no se da todavía si no se ata primero a Satanás por 1000 años. Ok. Pero este no será el destino final de Satanás, en donde será castigado durante toda la eternidad. Eso solamente es temporal. Se trata de un encierro temporal con la finalidad de restringir sus actividades. Repito lo que dice la palabra, para que no engañase más a las naciones. O sea, durante 1000 años no va a haber engaños, ya no hay Satanás, no hay demonios, no hay nada de eso. Y puesto que en la segunda venida de Cristo serán destruidos todos los rebeldes, quizá, digo yo, como dice Pablo, ¿verdad? Quizá lo más razonable sea pensar que la referencia a las naciones, cuando dice el texto, deba ser interpretada como toda la humanidad. Podría ser. Es decir, Satanás no podrá seguir engañando al mundo con sus mentiras. Así de simple. Una vez más, es imposible creer que en la actualidad Satanás esté atado. Satanás no está atado ahora, está suelto. Si no, no ocurriría todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo, ¿verdad? Tal como interpretan los amilenialistas. Escuche, los amilenialistas dicen que ya Satanás está atado, que no hace nada en el mundo, que todo es el ser humano, decisión propia, ¿verdad? El humanismo, en fin. Sobre todo cuando seguimos viendo a nuestro alrededor tantas evidencias de su engañosa y sanguinaria actividad. No hay duda de que el diablo sigue engañando al mundo en nuestros días, hermano. Yo no sé si usted está de acuerdo o usted es amilenialista. Porque si usted es amilenialista va a creer que Satanás ya no está haciendo daño en este mundo. Así de simple. Ok. El diablo engaña con respecto a todos los valores de la vida, de tal manera que sigue siendo actual el lamento del profeta Isaías, que está en capítulo 5, versículo 20, donde dice, ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Pero después de que sean cumplidos 1000 años, dice el texto, entonces debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Pero para qué lo desata, dirá usted? Que se quede ahí. No, pero ¿por qué es necesario soltar a Satanás de su prisión? Hay una pregunta, ¿verdad? En ocasiones, las autoridades hacen eso, escuchen, y dejan de nuevo en libertad a los asesinos. ¿Ah? O no me diga que no pasa. Pero, ¿por qué va a dejar Dios en libertad a Satanás? Si sabe de antemano lo que va a hacer nuevamente, lo sabe. La respuesta vendrá más adelante, fíjese. Los santos reinarán con Cristo. Ya entramos ya en terrenos del milenio. Versículo 4, Apocalipsis 20. Miren lo que dice. Y vi tronos, dice Juan, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, fíjese, por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, eso ya está en los capítulos anteriores, ¿verdad? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea, todos los que no decidieron marcarse en él la gran tribulación,
van a estar en el milenio. Eso es lo que dice el texto. Una vez que la bestia sea destruida, el reino será entregado al Hijo del Hombre y a sus santos. Esto es lo que profetizó también Daniel en capítulo 7, verso 22. Dice, hasta que vine el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Aunque se dice que se sentaron sobre tronos, la labor que ellos realizarán tendrá que ver con juzgar. Recibieron facultad de juzgar, esto no es nuevo, puesto que a lo largo de todo Apocalipsis hemos ido viendo una muy apasionada preocupación por la justicia. Para los que han leído Apocalipsis, hay mucha justicia en el libro. Ahora bien, ¿quiénes serán estos? ¿Quiénes serán estos que se sentarán para juzgar? Según lo que dice, pueden ser los mismos que Juan vio a continuación. Dice él, textual, vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Todo parece indicar que son los mártires de la gran tribulación. Eso es lo que estamos pensando, ¿verdad? Que habían permanecido fieles y que fueron martirizados. Todo indica pensar en ese punto. Por supuesto, esto no quiere decir que el resto de los creyentes nos vayan a reinar con Cristo, porque eso lo vemos claro en otros pasajes. Daniel, Mateo, 1 Corintios lo corrobora, ¿verdad? Los que no han sido decapitados, los que no han sido marcados, o sea, los que se fueron en el arrebatamiento, también serán parte del milenio, así que no se preocupe. No crea que para poder entrar al milenio, entonces tenemos que estar decapitados todos. No, no es el punto. Sin embargo, los mártires reciben aquí un trato de preferencia. O sea, a ver, hablemos las cosas como son. Si son decapitados, pasaron tantas cosas para poder entrar al milenio, pues van a tener preferencia. O sea, van a entrar a la zona VIP en el milenio. Zona VIP. Porque hay que pagar un precio, ¿verdad? Seguramente, con el fin de animar a los primeros lectores que estaban atravesando por situaciones difíciles de persecución. Estamos hablando de los cristianos del siglo III, del siglo IV, del siglo V. Otra pregunta que debemos hacernos es ¿a qué tipo de juicio se refiere aquí? Y no parece que se trate del juicio para determinar el destino eterno de los hombres, porque eso será mucho después, en el juicio final, ¿verdad? Aquí parece que la idea es que los santos tendrán un papel muy importante en la organización de los asuntos morales del reino. O sea, los mismos creyentes van a hacerse cargo de la justicia del mundo en estos 1000 años que habla la Biblia. Miren, qué interesante. Ahora, esto nos obliga a preguntarnos si nos estamos preparando bien para esta tarea. ¿Cómo debería ser para nosotros un mundo justo? Buena pregunta. ¿Qué decisiones deberían ser tomadas para que este mundo cambiara? Porque si queremos un mundo justo y queremos que el mundo cambie, pues tenemos que empezar por nosotros, que somos los hijos de Dios, ¿verdad? Decimos, Señor, la justicia, y no somos justos. Señor, cambia el mundo, y no cambiamos nosotros. Señor, cambia mi vida, y no cambia mi familia. Señor, cambia mi iglesia, y no cambiamos, hermano. Así de simple. Ahora, una vez más, es difícil hacer coincidir la postura amilenialista con todo esto. No cuadra, por si acaso, ya vaya sacando sus conclusiones. Ellos piensan que los que reinarán con Cristo son los que han muerto al pecado y han nacido de nuevo, pero lo que el texto bíblico afirma es que serán los mártires por el testimonio de Cristo. Ojo, insisten asimismo en hacer notar que lo que Juan vio eran las almas, lo que les lleva a pensar que no tenían cuerpos y que por lo tanto no estarían en la tierra, sino en el cielo. Pero hablar del alma para referirse a la persona entera no es algo inusual en la Biblia. Santiago 5:20 lo reafirma. Cada vez que hay un texto que dice alma, se está hablando de una persona, no del alma específicamente hablando, como lo entendemos, ¿no? Según nuestra lógica. Muy bien, a ver, vamos a silenciar un poquitito acá. Ok, continuamos. Ahora bien, lo que vemos aquí es que los mártires, dice la Biblia, resucitarán físicamente y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. Como ya hemos señalado, lo más coherente resulta pensar, lo más coherente, que fueron muertos por causa de su fe y ahora han resucitado para reinar con Cristo aquí en la tierra, en el mismo escenario donde tanto Cristo como ellos habían sido rechazados y muertos. Pero, ¿por qué solo reinarán 1000 años con Cristo? Evidentemente no se trata del establecimiento divino o definitivo del reino de Dios en la tierra.
Más bien este periodo es presentado como una especie de preámbulo del reino eterno del Mesías, según Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33. Ahora, hay una primera resurrección, y usted dirá, pero ¿cómo hay una primera? ¿Tiene que haber una segunda? Sí, ya vamos a explicar, nos quedan algunos minutos todavía. Apocalipsis 25 al 6 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, o nuevamente habla del milenio. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nuevamente habla del milenio. Vamos a explicar esto. Durante el milenio tendrá lugar la primera resurrección. Durante el milenio. Ahora bien, ¿quiénes serán los que resuciten en este momento y quiénes los otros muertos que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años? O sea, hay muertos que volvieron a vivir después que se cumplen los 1000 años. Fíjese, eso es lo que dice el texto. Seguimos explicando. En primer lugar, debemos decir algo que resulta obvio. No habrá una resurrección general de todos los muertos. Es verdad que el Señor Jesucristo habló de una resurrección para vida y otra para muerte, pero no especificó que ambas iban a ocurrir en el mismo momento. Ahí está el detalle. ¿Ok? Aquí se especifica bien que habrá una primera y una segunda resurrección. Repito, habrá una primera y habrá una segunda resurrección. Ahora bien, en cuanto a esta primera resurrección, tendrá lugar al comienzo del milenio. Al comienzo del milenio es la primera resurrección y parece que afectará a los creyentes que hayan sido muertos durante la gran tribulación. O sea, todos los que murieron en la gran tribulación resucitarán en el inicio del milenio. Entendamos eso, por favor. Probablemente de mayoría judía, porque la gran mayoría de los que se van a quedar en la gran tribulación son judíos, o sea, el pueblo de Israel. Por el contrario, la segunda resurrección no se producirá hasta después del milenio y tendrá que ver con los incrédulos, tal como vemos a continuación en Apocalipsis 20. Ok, rapidísimo, explicamos para que no se me confunda. La primera resurrección es al inicio del milenio, corresponde a todos los que murieron en la gran tribulación y no se dejaron sellar, ¿verdad? No se dejaron sellar con el número de la bestia, los que fueron decapitados. Eso será la primera resurrección. La segunda resurrección es los muertos incrédulos, o sea, los que no creyeron en Jesús, recién resucitarán en el final del milenio. O sea, al inicio, los mártires y al final, los incrédulos. Que quede claro, ¿eh? Apunte bien eso. Pero aquí surge otra pregunta. ¿Dónde debemos encuadrar la resurrección que tendrá lugar en el momento del arrebatamiento de la iglesia? O sea, se da cuenta que cuando la iglesia es arrebatada también habla de una resurrección en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. ¿Ah? Es muy evidente que el arrebatamiento tendrá lugar antes del milenio, para los que creen eso. Para los que no creen, ya es una postura que usted tiene. Y por lo tanto, también la resurrección de los creyentes que hayan muerto hasta ese momento. Esto nos lleva a pensar que cuando en Apocalipsis se habla de la primera resurrección, debamos entenderla como la resurrección de los creyentes. Escuche, la resurrección de los creyentes, aunque esta puede ocurrir en diferentes etapas, repito, la primera resurrección es la resurrección de los creyentes en diferentes etapas. Antes de la gran tribulación, al inicio del milenio, son etapas, pero hay una sola resurrección para todos los creyentes, pero no en el mismo momento, sino en diferentes momentos. Escuchen, repito, una sola resurrección para todos los creyentes en Cristo, pero en diferentes momentos, aunque esta puede ocurrir en diferentes etapas, una en el arrebatamiento, otra en el milenio. No se me confunda. En este caso, los creyentes que ya han resucitado en el justo momento del arrebatamiento, debe ser espectacular, estarán en el cielo con el Señor, ¿verdad? Directo, pasaje directo al cielo.
y probablemente no participarán del milenio. Probablemente. Hay posturas sobre eso, ¿ok? Muy bien. A continuación veremos la quinta de las 7 bienaventuranzas. Todavía nos quedan minutos. En Apocalipsis dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Se da cuenta? O sea, la de los creyentes. Y la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. O sea, el que resucita en la primera resurrección no dice pasará aprieto con la segunda muerte. Evidentemente la segunda muerte es la muerte eterna, ¿no? Así como hay vida eterna, hay muerte eterna, y esta vendría a ser la segunda muerte o condenación en el lago de fuego, que ahí sí ya nadie se salva, hermano. Nadie se salva ni nadie sale del lago de azufre. Pero los que participan en la primera resurrección, la de los creyentes, serán librados de la condenación eterna, aleluya. Los creyentes que participen en el milenio disfrutarán de pleno acceso y comunión. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo, dice el texto. Además se añade y reinarán con él 1000 años. El propósito de Dios cuando creó el hombre es que fuera su virrey en la tierra. Esto se frustró cuando entró el pecado en el mundo, pero siguió siendo el deseo de Dios siempre, ¿verdad? Siempre. Ahora en el milenio, Dios gobernará la tierra a través de hombres redimidos y resucitados. ¡Wow! El propósito del milenio, ¿cuál vendría a ser? Todavía tenemos minutos, así que todavía aguanten, por favor, no se me vayan, que va a estar bueno. El propósito del milenio. Aquí llegamos a un punto realmente complejo. Veamos que los santos que habían permanecido fieles durante la persecución de la bestia, ahora son resucitados con cuerpos glorificados. Ha escuchado ese término, ¿verdad? Pero tienen que reinar en un mundo que todavía gime bajo la maldición del pecado. Y tienen que reinar sobre personas que todavía son pecadoras, algunas, ¿no? Y no han sido transformadas como ellos. De hecho, como veremos más adelante, muchos de ellos ni siquiera habrán llegado a convertirse. Tendría usted que leer el 21, el 22 y todo el libro de Apocalipsis. Sin duda, esto generará cierta tensión en algunos momentos. Ahora bien, debemos ver que se trata de una situación temporal por 1000 años. Estamos hablando del milenio nada más. ¿Ah? El verdadero problema sería si todo esto estuviera ocurriendo en el cielo durante la eternidad, y eso es imposible. Estamos hablando del milenio solamente. Ok. Todo esto nos lleva a preguntarnos ¿cuál será el propósito del milenio? Hagamos un breve resumen de alguna de ellas, cumplir las numerosas profecías del Antiguo Testamento que anunciaban un reino terrenal del Mesías, lo dice el Antiguo Testamento, con su pueblo Israel en Jerusalén. Ya eso es algo que todos hemos estudiado, me imagino. Si tal como dicen los amilenialistas, Cristo vendrá para destruir a Satanás y establecer directamente su reino eterno, entonces, la humanidad no tendrá idea de lo que él es capaz de hacer por este mundo pecador. O sea, contrarrestando algunas posturas de los amilenialistas. Por eso, el milenio, aún así con todas sus limitaciones, es un botón de muestra de lo que Dios podrá hacer por la humanidad pecadora si le aceptasen como su rey. Acuérdense que a nadie se le va a obligar nada durante el milenio, Jesús va a gobernar, pero no va a faltar personas que no se quieran someter. Ojo, vamos a analizar eso también, ¿verdad? Es impresionante. Durante el milenio, la humanidad vivirá bajo unas condiciones ideales. O sea, todo va a ser bonito, ¿verdad? Pero, como vimos en el capítulo anterior, el Señor Jesucristo habrá venido a reinar en la tierra. Isaías 11 lo corrobora. Los rebeldes habrán sido destruidos, incluido la bestia, el falso profeta, y ahora al comenzar este capítulo vemos que el mismo diablo que siempre engañaba a las naciones es atado y que se le impide llevar a cabo sus malvadas intenciones. A todo esto, hay que añadir que la tierra será poblada por muchas personas resucitadas y glorificadas, es decir, que ya serán perfectas. O sea, un mundo ideal, el mundo perfecto. Como dice la película, ¿no? Esta parte de mi vida se llama felicidad. No hay pecado, no hay Satanás, no hay demonios, no hay gente mala. O sea, perfecto, el mundo ideal. Sin embargo, oiga, todavía quedarán algunas personas que no habrán muerto en la gran batalla que describe el capítulo anterior. Si usted lo quiere leer, habrá gente que todavía está viva. Estas vivirán en un entorno ideal. Pero ¿qué ocurrirá?
Con frecuencia los seres humanos culpan de su pecaminosidad al entorno, a las circunstancias en las que viven, ¿verdad? ¿Y por qué pecaste? No, porque la gente, mis amigos, que esto y que el otro. Pero esto ya no será una excusa durante el milenio porque no habrá nada de eso. Ya no está Satanás para culparlo a él de todos nuestros errores, ¿verdad? Dios creará un siglo de oro, 1000 años, en el que desaparecerá todo tipo de injusticia social, ¿verdad? Ya no va a pasar lo que está pasando en Perú, ¿no? Corrupción política en los países, en ciertos sentidos, el hombre vivirá en condiciones muy parecidas a las que había en el paraíso inicial, la idea es esa. En otro tiempo, en su afán de eludir cualquier responsabilidad propia, el hombre culpa de la maldad en el mundo a Satanás hasta el día de hoy, pero ya Satanás no va a estar. Pero durante el milenio, él también será atado y no podrá actuar. El hombre y solo el hombre, ojo, repito, el hombre y solo el hombre será responsable de lo que ocurra. Ya no Satanás, ya no sus demonios, ya nada de nada, solo él. Amados, es triste, pero al acabar el milenio, ya voy a acabar, denme un par de minutos, es triste, pero al acabar el milenio, vemos que los hombres se rebelan, ¡ay, Dios santo! Se rebelan nuevamente contra Dios y su gobierno de justicia. Imagínense, es increíble, amados hermanos. De este modo, el milenio pondrá en evidencia que el problema del ser humano es muy profundo. Ya no tiene que ver con Satanás. El pecado ha causado verdaderos estragos en el hombre. Y aún viviendo en las mejores condiciones imaginables. O sea, el problema del hombre no es el lugar. Aunque te mudes a Nueva Zelanda, Australia, a la punta del cerro, permanece la depravación en el hombre. El mal está dentro del corazón humano. Persiste aún sin la presencia de Satanás el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. La idea de que la naturaleza humana es básicamente buena, porque muchos dicen la naturaleza humana es buena. Muchos psiquiatras, psicólogos, estudiosos dicen eso. Es una enorme mentira. Nacemos con una naturaleza pecaminosa, lo sabemos. Esta es una de las razones por las que este reino milenial, el tema de esta noche, tiene una duración limitada, 1000 años. En lugar de ser eterno, solo dura 1000 años. O sea, una nueva prueba, una nueva oportunidad, pero algunas personas nuevamente se rebelan contra Dios y contra el gobierno y la justicia de Dios establecida aquí en la tierra. Amados, es increíble lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí están los últimos días. Cristo vuelve, santos llevados al cielo, los muertos resucitados, los vivos, los impíos vivos son muertos, los impíos muertos permanecen en la tumba, Satanás es atado, confinado a este mundo. O sea, estamos hablando antes del milenio, ¿ok? Tierra desolada, los últimos días de la gran tribulación, las últimas plagas serán desatadas, habrá terremotos, impacto de la segunda venida, viene la primera resurrección, que ya explicamos de qué se trata, ¿verdad? Que son los mártires, que resucitarán primero en el milenio, en el inicio. Los santos reinarán con Cristo en el cielo o en la tierra. Algunas posturas dicen en el cielo, otros dicen en la tierra. Participan en la fase de revisión del juicio. La tierra permanece desolada durante 1000 años. O sea, tranquila, ¿no? Hasta el final, donde nuevamente el ser humano se rebela contra Dios. Viene la segunda resurrección al final del milenio, que corresponde a los incrédulos, ¿no? Todos los incrédulos que mueren en el milenio, que mueren, todos los que quedaron en el resto de la gran tribulación, habrá una segunda resurrección. Finalmente viene la eternidad, desciende Cristo, los santos y la ciudad, resucita, porque viene viene la nueva Jerusalén. Acuérdense que ese es otro tema, ¿eh? Resucitan los malvados, Satanás es desatado, ya ese es otro tema. Es desatado por 1000 años, organiza ataque contra la santa ciudad, un nuevo ataque de Satanás, una fase ejecutiva del juicio, Satanás es destruido junto con los pecadores y los efectos del pecado. O sea, Satanás nuevamente convence a las naciones para irse en contra de Dios. Impresionante. La tierra es renovada, es el lugar eterno de los santos. Otro tema, cielo nuevo, tierra nueva. Muy bien, amados, espero que esta masterclass haya sido de bendición para todos ustedes. He tratado
en lo posible de poder a ustedes darles lo mejor en esta masterclass, ¿ok? Lo mejor. Así que